cardiaco. La célula del músculo cardíaco se conoce como miocito o célula miocárdica. Miocito es la célula del sistema musculoesquelético, o sea, de los músculos en general, de todo el cuerpo. En el caso del corazón, se llama célula miocárdica o también se puede llegar a encontrar como miocardiocito. Este miocardiocito es muy similar a la célula musculoesquelética. Son primos, por decirlo así. Tienen elementos que son parecidos o similares y tienen elementos que son distintos. Esos elementos le dan una función distinta al músculo cardíaco en términos de excitabilidad, en términos de contracción, lo hace más especializado al músculo cardíaco. Por ejemplo, la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional de la célula miocárdica. Esa es igual a la de miocito. Es una proteína, son filamentos o varias proteínas de filamentos gruesos y delgados que se llaman actina y miosina. Es igual, el mismo principio. La sarcómera es algo así, ¿no? Son proteínas, agrupadas que pueden estirarse y pueden contraerse. La sarcómera tiene una particularidad en el corazón y es que a mayor estiramiento, mayor va a ser la fuerza de contractilidad que la va a hacer regresar a su estado basal. Eso se llama contractilidad. La fuerza con la que la sarcómera regresa a su estado basal. Eso se llama contractilidad. Tenemos estos que se llaman discos intercalados. Los discos intercalados son uniones entre células miocárdicas. Está la célula miocárdica y esta otra, y la unión de ellos se llaman discos intercalados. En los discos intercalados se encuentran las uniones GAP. Las uniones GAP permiten el rápido paso de un potencial de acción de una membrana o de una célula a otra. Esto no es así en la fibra muscular, porque la fibra muscular tiene una particularidad. Dependiendo de la longitud del músculo, es la longitud de la fibra. En el corazón, al ser pequeño y redondo, no se da esto, sino que al ser una masa muy pequeña requiere de una coordinación muy rápida, y esta coordinación rápida o paso de impulsos a través del músculo se ve favorecida por los discos intercalados. Había dicho algo dependiendo de la longitud de... Sí, o sea, en el músculo normal, en el músculo esquelético, la longitud de la fibra depende de la longitud del músculo. O sea, no es lo mismo una fibra del cuádriceps que del músculo oblicuo superior del ojo, ¿no? Están bien chiquitos, entonces es una fibra más chiquita. En el caso del corazón, no. En el corazón, como tienen una forma determinada, tiene que haber una forma en la que éstas estén comunicadas, las fibras, de una manera muy óptima para que el impulso se distribuya de forma rápida, para que se coordine la contracción de la uña. Esa contracción, o bueno, esa formación es lo que se conoce como un sincitio. En embriología, ustedes vieron una estructura llamada sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto también era un sincitio. El músculo cardíaco es un sincitio. Aquí está más o menos qué es un sincitio. Viene la fibra, por ejemplo, aquí está otra, y vean cómo se
comunican. O sea, es una red trabeculada de células. Eso es un cinciclo. Luego tenemos los túbulos T. Los túbulos T son muy importantes y también son una característica del músculo cardíaco. No son, estos túbulos T no están presentes en las células musculares. ¿Pueden prenderlos por favor, rápido? Por ejemplo, una célula es así, ¿verdad? Esta es la membrana y este es el citoplasma. El túbulo T sería una invaginación de la membrana. Eso es el túbulo T. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Líquido extracelular o líquido intracelular? Extracelular. Aunque aparentemente se encuentra dentro, ¿no? Es extracelular. Estos túbulos T lo que hacen es aumentar. ¿Qué aumenta? A ver. ¿Qué aumenta aquí? Les hago una pregunta. Si yo le hago un corte aquí a esta, así, le hago un corte aquí, y mido cuánta distancia hay de aquí hasta acá. Vamos a decirlo así, que son 10 metros de membrana. Y yo le hago un corte aquí y mido esto. ¿Cuál es más larga? Esta, ¿verdad? ¿Qué hace el túbulo T? Aumenta la superficie de contacto de la membrana con el líquido extracelular. Es como si la membrana estuviera dobladita. Entonces, en un espacio pequeño meto un montón de superficie. Aumenta la superficie de contacto. Bueno, entonces también tenemos otro componente que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico en las células musculares, ¿qué almacena? Calcio, ¿verdad? Esa liberación del calcio hacia el citoplasma, en el líquido intracelular, va a generar ¿qué? Contracción, ¿verdad? El calcio y el ATP permiten la contracción del músculo. Bueno, en el corazón es muy parecido. O sea, el retículo sarcoplásmico también contiene, almacena y libera calcio para la excitación, contracción. Tiene un canal de calcio para la liberación y tiene una bomba de calcio ATPasa para retornar el calcio a su interior. Esta bomba, habíamos dicho que se llamaba cerca, ¿se acuerdan? Es esa bombita que regresa el calcio del citosol adentro del retículo sarcoplásmico. ¿Cómo se llama? Cerca, con este, cerca. ¿La cerca qué era? Es la bomba de calcio ATPasa para retornar el calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico. Y este es un esquema. Están las células miocárdicas, están unidas por los discos intercalados y también se encuentran las uniones GAP que permiten el paso rápido de los potenciales de acción de una célula a otra. Y este corte es muy lindo. ¿Okay? Está el sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? ¿Es una proteína? Es la membrana, plasmática. Entonces, la membrana plasmática
y están los túbulos transversos, los túbulos T. ¿Ya vieron? Son esas impaginaciones de la membrana. Y esto de aquí es el retículo sarcoplásmico. Bueno, hay un elemento que hay que entender y es el acoplamiento de excitación con contracción. Normalmente, la despolarización en la membrana genera la entrada de calcio a la célula a través del canal de calcio, voltaje determinante. En el caso de la célula cardíaca que tiene túbulos T, esta entrada de calcio es mayor que la que entraría en un músculo esquelético, porque como esta superficie es mayor y estos túbulos T tienen muchos canales de calcio, entonces el calcio que viene del espacio extracelular es el principal, es la fuente principal de calcio en la contracción muscular. En el músculo esquelético, el calcio, ¿de dónde viene? Del retículo sarcoplásmico. En el músculo cardíaco, el calcio viene del espacio extracelular. Pero no solo de ahí, también viene del retículo sarcoplásmico. Y eso lo hace a través del canal de calcio del retículo sarcoplásmico. Y por eso se dice que calcio libera más calcio. Es una liberación de calcio inducida por calcio. La relajación, el calcio debe de salir. Una forma es que se vuelva a almacenar en el retículo sarcoplásmico, aquí. Y otra forma es que salga de la célula, ya sea por el contratransportador de sodio-calcio o por la, aquí no está dibujada, pero también por la bomba de calcio ATPase. Es una bomba que literalmente saca calcio de la célula. Este mecanismo de aquí es el que bloquea, ¿qué cosa? La digoxina, que vimos en el parcial pasado. Bloqueamos la bomba, el sodio, como ya no sale, pues el gradiente se inhibe, y el calcio, ¿dónde se queda? Adentro. Y si el calcio se queda adentro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a aumentar? Entonces la digoxina en el corazón aumenta la contractilidad del músculo cardíaco. Ese es el efecto neto. Y aquí viene la parte más importante o interesante que pueden ver del músculo o del corazón. Hay dos tipos de células en el corazón. Una célula es la célula contráctil. Esa célula, su función es literalmente contraerse. Esa es su función. Contraerse, relajarse. ¿Dónde se encuentra esa célula? Pues en las aurículas y en los ventrículos, que son las cámaras que bombean la sangre. Y tenemos una célula especial llamada célula autorrítmica. En el ventrículo y en la aurícula. Los ventrículos y la aurícula. La célula autorrítmica genera potenciales de acción de manera espontánea. Eso es lo que hace al corazón especial. Porque antes creíamos esto, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo que el primer año, cuando me dibujaban esto,
que eran neuronas. Eso es lo que mi cabeza pensaba. ¿Por qué? Porque los dibujan normalmente de color amarillo, no sé si han visto, ¿no? Los dibujos. Yo pensaba que esto eran unas neuronas que iban por ahí por el corazón y que le daban, que despolarizaban, ¿no? Al corazón, le daban corriente. Pues no, estas son células miocárdica. También son músculo, pero este músculo, pues sí se puede contraer, puede que sí se contraiga, pero la función especial es la despolarización autónoma. Al corazón nadie le dice que lata solo. Y ustedes me preguntan, doctor, pero también hemos visto que el corazón recibe nervios, el parasimpático y el simpático, ¿no? Bueno, pero estos no le dicen que lata. Lo único que hacen es decirle, late más rápido o late más lento. Pero el corazón, por sí solo, puede latir. Y eso es gracias a este sistema de conducción cardíaca. ¿Dónde estarían las demás células? En las aurículas y en los ventrículos. Por eso es que hay dos tipos. No hablemos de infarto todavía. Entonces, si hay un trasplante de corazón, ya no le dicen que vaya rápido y se mantiene constante. Cuando hay un trasplante cardíaco, se trata de conectar lo más que se pueda al corazón. O sea, los nervios, se tratan de aislar ciertos nervios, se tratan de pegar los vasos, se trata de hacer eso. O incluso el cuerpo busca la forma de hacerlo. Llega a inervarlo luego. Si ustedes quitan el corazón y lo mantienen irrigándose, el corazón late. ¿No han visto sus videos? Hay un aparato que le conectan al corazón los tubos para que se esté irrigando y el corazón se mantiene latiendo afuera del cuerpo. Bueno, hay propiedades que tienen las fibras musculares cardíacas y vienen aquí. Por ejemplo, el vasomotropismo. Vasomotropismo es la capacidad de respuesta a un estímulo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es despolarizar a esa célula? Una célula que tiene vasomotropismo alto es una célula que se excita de forma muy fácil, que un estímulo mínimo la puede excitar. Un vasomotropismo negativo o bajo, la célula es más complicada de poder excitar, es muy negativa. Bajo. El dromotropismo hace referencia a la conductividad. ¿Alguien aquí sabe qué es dromos? Dromos es o hace referencia a un pasaje o un callejón. Por ejemplo, una estructura antigua de Roma en donde hay un pasadizo como un sótano, así, un caminito, eso es un dromos, o a eso le llaman dromos. En donde corren los carros de carreras, ¿cómo se llama? Autódromo. Y los caballos, hipódromo. Caballódromo. Hipódromo. Entonces, dromos, para que lo relacionen, es un concepto que está relacionado a la conductividad, pero sobre todo a la velocidad.
¿Qué tan rápido viaja el vecino? A mayor nomotropismo, mayor velocidad. Cronotropismo. Cronotropismo es la frecuencia de descarga. Si yo aumento el cronotropismo, entonces el corazón va a latir con más frecuencia. Si yo disminuyo el cronotropismo, el corazón late con menos frecuencia. Inotropismo. Inotropismo es la fuerza de contractilidad. ¿Sí? No es lo mismo que el corazón lata así, a que lata así, ¿verdad? Más fuerte. Eso es inotropismo. Lucitropismo es la capacidad que el corazón tiene de relajarse. Por lo regular, el lucitropismo va en contra del inotropismo y el cronotropismo. ¿Cómo es así? Un corazón que late muy frecuentemente y muy fuertemente no se va a poder relajar. Entonces, si yo aumento el inotropismo y el cronotropismo, el lucitropismo, ¿qué pasa? Ahí no. Y llegamos aquí, potencial de la membrana. Un repaso breve. El potencial de la membrana es cuando la membrana se mantiene en un voltaje. ¿Quién sabe cuál es el potencial de la membrana de reposo de la célula cardíaca? ¿Te lo sabes? ¿Cuál es el potencial de la membrana de reposo de la célula cardíaca? Menos 85 a menos 95. En promedio, menos 90. ¿Okay? Ese es el potencial de la membrana de reposo. ¿Y quién crea ese potencial de la membrana de reposo? El potasio, ¿verdad? Porque la membrana es más permeable al potasio cuando está en reposo. Entonces el potasio sale y esa salida del potasio, que el potasio es positivo, pues crea un efecto neto negativo en el interior de la membrana. Y también esto, ¿no? Que saca 3 cargas positivas de potasio y mete 2 cargas positivas de sodio, y pues el efecto neto es un potencial de la membrana negativo. El potencial de acción es cuando el potencial de la membrana cambia repentinamente por la entrada de un ion que la vuelve más positiva. Nosotros vimos en el bloque pasado que el potencial de acción era una dinámica entre ¿quién? Sodio y potasio. La entrada de sodio despolariza la membrana. La salida de potasio repolariza la membrana. En el músculo cardíaco esto cambia. Porque se agrega este electrolito, el calcio. El calcio forma parte del potencial de acción en las células miocárdicas. Hay un umbral o hay un voltaje crítico que debe alcanzarse para producir un potencial de acción. Vamos a decirlo así, el potencial de la membrana de reposo del miocardiocito es menos 90. Entonces, cuando empieza a entrar el sodio y llegamos a menos 50, a partir de ahí es inevitable. Va a ocurrir un potencial de acción. Ya no hay marcha atrás. Eso es algo que se conoce como punto crítico del potencial de acción. Y bueno, tenemos 2 tipos de células, por lo tanto, tenemos 2 tipos de potenciales. El potencial de respuesta rápida, que se lleva a cabo en los miocitos de las aurículas y los ventrículos, y el potencial de respuesta lenta, que es el potencial de las células marcapaso, que se encuentran en los nodos AB o SA o etc. Y este es el potencial rápido de las células miocárdicas. Se divide en fases. Se tienen que aprender las fases, así como tal.
Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuántos son? 5. Aunque solo haya 4 fases, también la fase 0 se tiene que tomar en cuenta. La fase 4 es muy fácil porque es el potencial de la membrana de reposo. Es cuando nos encontramos en menos 90. Allí la membrana está en reposo. Luego viene la fase 0. La fase 0, ¿quién la hace? ¿O por qué se hace? Por la entrada de sodio. Eso es una pregunta del examen. Les van a poner qué ion o qué electrolito es el encargado de hacer la fase 0 en los potenciales rápidos. Lean por completo la pregunta, porque puede que les pregunten en el potencial lento. El potencial lento es el de la célula marcapasos, el de la célula especial. No se vayan a confundir. Aquí es la entrada de sodio. Llega un punto, a los más 35, que la membrana se hace permeable al cloro. El cloro es de carga negativa, por lo tanto, repolariza un poquito a la membrana. Pero hay un ion que evita que se cumpla la repolarización, y eso es el calcio. ¿Cómo se llaman los canales de calcio que hacen la meseta del potencial de acción? O la fase 2. Canales de calcio de tipo lentos. O canales de calcio tipo L. Así los ponen en el. Esos canales se mantienen abiertos en este voltaje. El potasio, por más que quiera intentar salir, el calcio, al estar entrando y teniendo carga positiva, hace que el potencial tenga una meseta. Lo interesante aquí es pensar qué ocurre en ese momento. ¿Qué está pasando en la célula durante la meseta? ¿Qué pasa ahí? Se une la proteína para la La contracción. Porque dijimos que la contracción venía principalmente por la entrada de calcio de esta célula. Entonces, en esta fase es cuando se está llevando a cabo la contracción del músculo cardiaco. Y bueno, tenemos la fase 3, es sencilla porque ya la conocen, es la repolarización. ¿Y quién hace? El potasio. El potasio. Y regresamos a donde comenzamos, en la fase 4. ¿Quién le dijo a esta célula que se despolarizara? Las arrítmicas. ¿Quién le dijo a esta célula que entrara el sodio? El sistema de conducción. Porque esta célula dijimos que no era automática. Esta célula necesita ser estimulada para que pueda haber un potencial de acción. Entonces, ¿cómo funcionan las células marcapasos? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y funcionan así. El potencial de acción de las células marcapasos es diferente. Es un potencial de acción que nada más tiene 3 fases. La fase 0 no hay mucho pierde, es la despolarización. La diferencia es que esta despolarización participa más el calcio. En la despolarización del potencial anterior, ¿quién participaba? El sodio. Esta despolarización es por el calcio. Calcio y sodio son ambos, pero en mayor cantidad de calcio. En la fase 0 es el
Sí, en las células marcapasos o en los potenciales plenos. ¿Quién hace la repolarización? Igual, el potasio. Ahí sí no hay cambio. La salida de potasio. Pero lo interesante está aquí. El potencial de la membrana en reposo, que es la fase 4. ¿Quién mantiene el potencial de la membrana en reposo en las células musculares? ¿Quién dijimos hace un rato? La salida de potasio, ¿verdad? Dijimos que la salida de potasio es la que mantiene el potencial de la membrana en reposo en menos 90. Esta célula en realidad nunca está en reposo, sino que el potencial de la membrana está en constante ascenso. Esto le permite ser automático. Esta célula no necesita que alguien la despolarice, se despolariza sola. En constante cambio. O sea, no hay un potencial de la membrana en reposo en esta célula, sino que siempre es cambiante, siempre está elevándose. Llega el punto de quiebre o el punto de ya no hay marcha atrás y se lleva a cabo la despolarización. Esta es lenta, sí. Conducción lenta. ¿Quién permite este potencial de la membrana en reposo? En reposo. ¿Por qué? ¿Por qué ese potencial no es plano como el de las otras células? ¿Por qué es cambiante? Sí, porque es autónomo. ¿Qué hace que ese potencial nunca se aplane? La membrana. La membrana de estas células. La membrana de estas células no es igual a la de las otras. Las otras, en el potencial de la membrana de reposo, son muy permeables al potasio. Por lo tanto, se mantienen plano. En esta membrana hay unos canales de sodio y calcio que conforme entra sodio y calcio, se van reclutando más canales y permiten que aumente la carga. Es como un tipo de escalera. ¿Okay? Si yo meto un poco de sodio y calcio, esa elevación pequeña del potencial de la membrana activa más canales y va activando más y más, y ese potencial nunca termina estando quieto, siempre está en ascenso. Eso en otros libros se llaman corriente de fuga de las células marcapasos. Y hasta la fecha es un misterio, ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Qué raro que haya dos tipos de células y que sean autónomas. O sea, eso es muy raro. Vean que también los voltajes son diferentes. Decíamos que la obra era acá, ¿no? En los 90. Esta es más o menos en los 60. Y también el voltaje no es tan alto como las otras. Y ahora vamos a hacer unas comparaciones. Este es el resumen. En los de respuesta rápida, en la fase 0, es por la entrada del sodio. La fase 1 deja entrar el sodio, empieza a salir un poco de potasio, pero sobre todo hay entrada de cloro.
En la fase 2, que es la meseta, hay entrada de calcio. En la fase 3, que es la repolarización, hay salida de potasio. Y en la fase 4 es el potencial de la membrana de reposo. En las células marcapaso, la fase 0, hay entrada de sodio y calcio, principalmente de calcio. En la fase 3, que es la repolarización, hay salida de potasio. Y en la fase 4, que es, entre comillas, el potencial de la membrana de reposo, la célula que no está en reposo se debe a la entrada de calcio y sodio. Ese es el resultado. Y esta es una comparación de ambos potenciales. Este rojo es el de las células marcapaso. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? El nodo sinusal, ¿verdad? Y esta es una célula, por ejemplo, ventricular, del músculo ventricular. Son diferentes. Bueno, estas son las diferencias. Esta palabra es muy interesante y muy importante que la recuerden. Automatismo. Un automatismo quiere decir que la célula se despolariza de forma automática. Les pregunto, ¿estas células tienen automatismo? No, no tienen. Hay potencial de membrana de reposo. ¿Podrían tener automatismo? O sea, ¿será que de repente se chiflan y deciden tener automatismo? Sí. Y eso es una de las principales causas de arritmias. Porque normalmente el impulso viene de un lugar, viene del nodo SA, de ahí viene. Ya después van a hablar exclusivamente del sistema de conducción, pero les voy a dar un adelanto. El nodo SA es el que manda el estímulo, pero de repente otro foco empieza a mandar estímulos. Y eso se llama automatismo. Automatismo extrínseco o exógeno al sistema de conducción. Entonces, al haber dos impulsos hay un problema. ¿Por qué? Porque este manda la señal por un lado, este por otro, y entonces ya no hay coordinación. Se pierde la coordinación. O incluso podría ser así: uno en la aurícula y otro en el ventrículo. Y causa una extrasístole. O sea, normalmente esta, cuando lanza la descarga, pues está el ciclo cardíaco, pero al hacerlo en otro momento, pues hay un latido extra, ¿no? Es un automatismo. O sea, no está exento el corazón de repente generar automatismos. Hay algo que se llama periodos refractarios y es básicamente que en el momento que se está llevando a cabo un potencial de acción, no puede ocurrir otro potencial de acción. Hay un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto abarca desde la fase 0 hasta el final de la meseta, de la fase 2. En este momento no puede ocurrir otro potencial de acción. En el periodo refractario relativo podría ocurrir otro potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea superior al voltaje en el que se encuentra en ese momento el potencial de acción. Si yo le gano a esto, podría generar otro potencial de acción. Tiene sentido porque vean, acá abajo pone la contracción. Si yo estoy contrayendo el corazón y mando otro potencial de acción, no terminaría la contracción. Entonces, en el caso del corazón, no hay tetanía. No existe la tetanía. Y aquí viene cómo el sistema autónomo modifica la actividad del corazón. Tenemos dos, el simpático y el parasimpático. El simpático se encuentra a lo largo del músculo ventricular, el parasimpático exclusivamente el nodo SA y AB. El neurotransmisor del simpático es la noradrenalina y el parasimpático es la acetilcolina. El receptor que se tiene que memorizar es el beta 1 en el caso del simpático y muscarínico en el caso del parasimpático. Este receptor afecta estas tres propiedades de la fibra miocárdica. ¿Qué hace el simpático? Dromotropismo, cronotropismo e inotropismo positivo. Aumenta la velocidad, aumenta la fuerza de contracción
y aumenta la frecuencia de contracción. El parasimpático hace dromotropismo, inotropismo y cronotropismo negativos. Disminuye todas esas características. Pero ¿cómo? Eso está muy interesante. A través de la modificación de la corriente de fuga. Esta es la corriente normal. Este de aquí es el punto de despolarización. Esto de aquí abajo es el tiempo. Y esto de aquí arriba son los milivolts. Entonces, vamos a decirlo aquí. Aquí es un segundo. Se da la despolarización, se da la repolarización y vuelve a salir. Acá es otro segundo. ¿Qué me da cada cuánto se despolariza la célula? ¿Qué fase? La fase 4, la fase 0 o la fase 3. ¿Qué fase hace que yo me despolarice una vez cada célula? La 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la 4 fuera un poco más inclinada, un poco más pendiente, al ser más inclinada, a lo mejor ya no va a ser una vez por segundo, va a ser 0.5. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Qué va terminando haciendo esto? Más latidos por minuto. ¿Qué determina la inclinación? ¿Qué determina la inclinación del potencial? Bueno, dependiendo, si yo lo inclino más, es porque estoy dejando que entre más calcio. Dijimos que la fase 4 de la célula marcapaso era por calcio y sodio. Bueno, si hay más permeabilidad al calcio, la fase se inclina, el potencial se inclina, y eso es por los receptores beta. Los receptores muscarínicos lo que hacen es aumentar la permeabilidad del potasio, por lo tanto, esta se inclina más abajo y disminuye la frecuencia.